Osama Bin Laden. No fue un jefe de Estado ni un general, sin embargo, sus acciones redibujaron el mapa del conflicto global para el siglo XXI. Bin Laden se convirtió en la cara de un nuevo tipo de guerra, una librada en ciudades, en aviones y en la mente de millones. Su viaje de hijo privilegiado al fugitivo más buscado del mundo es una historia de fe, política y radicalización. Para entender su impacto, debemos rastrear cómo la visión de un hombre explotó las tensiones globales y sumió al mundo en una nueva era de conflicto. Esta es la historia de cómo Osama Bin Laden cambió el mundo para siempre. Osama Bin Laden nació en una inmensa riqueza en Riad, Arabia Saudita, a finales de los años 50. Su padre, un magnate de la construcción, le dio a la familia fortuna y prestigio religioso. Mientras sus hermanos adoptaban la cultura occidental, Osama se inclinó por las enseñanzas islámicas conservadoras y la influencia de la hermandad musulmana. La muerte de su padre lo dejó financieramente independiente, libre para seguir su propio camino. En lugar de unirse al negocio familiar, invirtió su riqueza en una causa, una que pronto lo llevaría lejos de Arabia Saudita. Los cimientos de una red militante global estaban siendo puestos. La invasión soviética de Afganistán en 1979 fue el llamado a la acción de Bin Laden. Para él, no era solo un conflicto geopolítico, sino una batalla sagrada, una oportunidad de defender el Islam y a los musulmanes de la opresión extranjera. El mundo observaba con preocupación, pero para Bin Laden, este era el escenario donde podía forjar su destino. Se unió a la yihad, usando su considerable riqueza y conexiones familiares para financiar y organizar a los combatientes árabes, los llamados afganos árabes. No solo aportó dinero, sino que también facilitó rutas de suministro, refugios y entrenamiento, convirtiéndose en un pilar logístico y moral para la causa. Junto a Abdullah Azzam, un influyente clérigo palestino, creó una red de reclutamiento global que atrajo a miles de voluntarios de todo el mundo musulmán. Esta red, el precursor de Al-Qaeda, canalizaba recursos, combatientes y propaganda, extendiendo la influencia de la yihad mucho más allá de las fronteras afganas. La guerra lo endureció física y mentalmente, enseñándole estrategia, tácticas de guerrilla y el poder de la ideología religiosa para unir y motivar a los combatientes. En los campamentos, aprendió a liderar bajo presión, a planear ataques y a sobrevivir en condiciones extremas. La retirada soviética en 1989 fue una victoria histórica. Para Bin Laden, fue la prueba definitiva de que los yihadistas dedicados, armados con fe y determinación, podían derrotar a una superpotencia. Este triunfo alimentó su convicción de que nada era imposible. Bin Laden emergió de la guerra como un líder carismático, admirado y respetado por sus seguidores. Su reputación creció y su círculo de leales se expandió, formado por hombres endurecidos por la batalla y unidos por una visión común. El crisol de Afganistán lo transformó de idealista a comandante militante. Allí, perfeccionó su liderazgo, su disciplina y su capacidad para inspirar a otros a luchar por una causa mayor. Con la experiencia y la confianza adquiridas, Bin Laden fijó su vista en un nuevo enemigo, Occidente. El campo de batalla se expandía y su ambición también. Al regresar a Arabia Saudita, el radicalismo de Bin Laden pronto lo convirtió en una amenaza para la monarquía. Indignado por la presencia de tropas estadounidenses en suelo saudí durante la Guerra del Golfo, rompió con el régimen. En 1988, fundó Al-Qaeda, primero como una base de datos de militantes, luego como una organización yihadista global. Forzado al exilio, construyó la infraestructura de Al-Qaeda en Sudán, luego en Afganistán bajo los talibanes. Desde este santuario, emitió fatwas declarando la guerra a los Estados Unidos y sus aliados. La misión de Al-Qaeda, librar una yihad global contra el enemigo lejano y los regímenes que los apoyaban. La base estaba operativa y el mundo pronto sentiría su alcance. Desde las remotas y escarpadas montañas de Afganistán, Osama Bin Laden tejió una red de terror
que se extendió mucho más allá de las fronteras de ese país. Allí, protegido por el régimen talibán, orquestó una serie de ataques escalonados contra intereses estadounidenses y occidentales, perfeccionando tácticas y reclutando seguidores dispuestos a morir por su causa. La campaña de Al-Qaeda comenzó en la década de 1990, cuando sus militantes entrenaban en Somalia y otros países africanos. Estos campos de entrenamiento se convirtieron en semilleros de extremismo, donde jóvenes de distintas nacionalidades aprendían a manejar armas, explosivos y a planificar atentados. En 1998, Al-Qaeda llevó a cabo ataques coordinados contra las embajadas de EUNAU en Kenia y Tanzania, matando a cientos de personas e hiriendo a miles. Las imágenes de destrucción y caos recorrieron el mundo, mostrando la brutalidad y alcance de la organización. El atentado contra el USS Cole en el año 2000, en el puerto de Adén, Yemen, demostró que incluso los objetivos militares estadounidenses eran vulnerables. 17 marineros murieron y decenas resultaron heridos, dejando claro que Al-Qaeda podía golpear en cualquier momento y lugar. Cada ataque envalentonó a Bin Laden y a sus seguidores, convencidos de que Estados Unidos podía ser herido y que sus acciones tendrían repercusiones globales. Las protestas antiestadounidenses crecieron en el Medio Oriente, alimentando aún más el odio y la radicalización. Estos ataques no solo causaron terror, sino que también enviaron un mensaje claro: Al-Qaeda estaba dispuesta a desafiar a la mayor potencia del mundo. Para muchos, estos atentados fueron solo preludios de algo mucho más grande y devastador. En la sombra, Bin Laden y su mano derecha, Ayman al-Zawahiri, planearon una operación de una escala sin precedentes, reuniendo recursos, reclutando células y perfeccionando cada detalle. El próximo objetivo sería el corazón del poder financiero y militar de América: Nueva York y Washington, D.C. El plan era golpear donde más doliera, en símbolos de la economía y la defensa estadounidense. Así, el rastro del terror llevó inexorablemente al 11 de septiembre de 2001, el día que cambiaría para siempre la historia de Estados Unidos y del mundo. Una vez de septiembre de 2001, una mañana que comenzó como cualquier otra en Nueva York, con el bullicio de la ciudad y el sol reflejándose en los rascacielos. Nadie imaginaba que ese día cambiaría el curso de la historia moderna para siempre. 19 secuestradores de Al-Qaeda mataron a casi 3.000 personas en el ataque terrorista más mortífero de la historia. El horror y la incredulidad se apoderaron del mundo entero, mientras las imágenes de los aviones impactando y las torres colapsando se transmitían en vivo. Bin Laden se atribuyó la responsabilidad, citando el apoyo de EUU a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita como justificación. Sus palabras resonaron en millones, alimentando el miedo y la ira. EUU respondió lanzando la guerra contra el terror, invadiendo Afganistán, con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y derrocar a los talibanes, quienes habían dado refugio a los terroristas. Comenzó una nueva era de conflicto global. Bin Laden escapó de Tora Bora, desapareciendo en las remotas y peligrosas zonas tribales de Pakistán, donde las montañas y la lealtad local lo protegieron de la captura. Durante casi una década, se convirtió en un fantasma, perseguido incansablemente por las agencias de inteligencia del mundo, que emplearon tecnología avanzada y redes de informantes. Bin Laden solo se comunicaba a través de mensajeros de confianza, evitando cualquier rastro digital. Sus mensajes esporádicos, difundidos en videos y grabaciones, inspiraron a nuevos yihadistas en todo el mundo, incluso mientras Al-Qaeda se fragmentaba y descentralizaba, dando lugar a células autónomas y nuevos líderes radicales. Bin Laden se convirtió menos en un comandante directo y más en un símbolo global de la yihad violenta. Su ideología se extendía mucho más allá de su alcance físico, influyendo en movimientos extremistas de diferentes continentes. El mundo respondió con dolor, resistencia y unidad, pero también con miedo y desconfianza. Matar al hombre no mataría la idea.
La sombra de Bin Laden seguiría proyectándose sobre una generación entera. En el año 2010, la inteligencia estadounidense rastreó al mensajero de Bin Laden hasta un complejo fortificado en Abbottabad, Pakistán. El secretismo y la seguridad del complejo levantaron sospechas. Esta no era una residencia ordinaria. Después de meses de vigilancia, el presidente Obama autorizó una incursión de los Navy SEAL. El 2 de mayo de 2011, los SEAL asaltaron el complejo, matando a Bin Laden en un breve tiroteo. Su cuerpo fue enterrado en el mar para evitar un santuario. El presidente Obama anunció: "Se ha hecho justicia. El hombre más buscado del mundo había desaparecido. La búsqueda de 10 años había terminado". La muerte de Bin Laden fue simbólica, pero la guerra que comenzó perdura. La guerra contra el terror llevó a costosas guerras en Afganistán e Irak, desestabilizando la región y generando nuevos grupos extremistas como ISIS. En Occidente, el miedo a otro ataque transformó la seguridad, la vigilancia y las libertades civiles. Al-Qaeda evolucionó hacia una franquicia descentralizada, inspirando ataques de lobos solitarios en todo el mundo. La ideología de Bin Laden demostró ser más resistente que el propio hombre. El debate sobre la libertad versus la seguridad se convirtió en una característica definitoria de la vida moderna. Su legado: un mundo más temeroso, dividido y vigilado. La lucha que encendió continúa. Bin Laden está muerto, pero el conflicto que él imaginó persiste. Su vida muestra cómo la convicción y la oportunidad pueden alimentar la destrucción global. Explotó el resentimiento y ofreció la violencia como solución a la injusticia. La guerra contra el terror a menudo validó su narrativa, alimentando una mayor radicalización. Hoy, el terrorismo es más difuso, impulsado por la radicalización en línea y células descentralizadas. La batalla se ha trasladado de las montañas al Internet, volviéndose más difícil de contener. El desafío sigue siendo cómo combatir la ideología violenta sin sacrificar nuestras propias libertades. La guerra que Bin Laden comenzó está lejos de terminar, simplemente ha cambiado de forma.